Hablaremos del daño contractual y extracontractual. La calificación de los daños en contractual o extracontractual no ha escapado de la polémica en el estudio del derecho en varios países. Recientemente, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que en caso de existir dudas al calificar los daños, debe observarse primeramente si hubo contrato celebrado entre las partes. Si lo hubo, debe examinarse si los hechos fundamento de la reclamación de daños se relacionan con el contrato, en cuyo caso la indemnización por daños será contractual, de lo contrario será extracontractual. Existen varias teorías y criterios jurisprudenciales en España y América al respecto, lo que la Sala de lo Civil salvadoreña consideró para tomar su decisión y que todo jurista debe tomar en cuenta y que son estudiados en este curso. Hablemos ahora de la debida diligencia. El derecho civil español reconoce tres grandes criterios de imputación del incumplimiento de un contratante: dolo, culpa o responsabilidad objetiva. Para el Tribunal Supremo Español, según reiteradas resoluciones y reconocido por la doctrina, el incumplimiento voluntario es doloso. Respecto de la debida diligencia, el contratante que actúe sin cuidado y precaución actuará culposamente y puede imputarse el incumplimiento del contrato. Se ha dicho por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien debió emplearla, con arreglo al Código Civil. Este argumento ha llevado al alto tribunal a que en los casos en los que se reclama responsabilidad contractual sostenga que la parte demandante no tenga que probar que su demandado obró con culpa por falta de cuidado. Esta se presume, siendo este último quien deberá probar que obró cuidadosamente para salir exonerado de responsabilidad. El infractor de un contrato responderá pagando una indemnización por daños y perjuicios, por no haber cumplido el contrato o haber retardado su cumplimiento. Artículo 1429 del Código Civil de El Salvador. La determinación de la existencia de culpa o dolo establece el alcance del pago de la indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, quien actúa por dolo responderá por todos los daños y perjuicios. Por el contrario, quien actúa con culpa, su responsabilidad se verá aminorada o mermada, pues por ejemplo no responderá por caso fortuito o fuerza mayor, entre otros tipos de consecuencia. Hablemos ahora de la carga de la prueba. Como consecuencia de lo anterior, la carga de la prueba en los procesos de reclamo de indemnización por daños y perjuicios contractuales recae en el demandado, en cuanto a que debe probar que obró con cuidado, si no resultará demostrada la culpa. El reclamante de los daños debe probar la existencia de la obligación en caso de reclamar la responsabilidad contractual, es decir, la conducta de dar, hacer o no hacer algo por parte del demandado, lo que vendrá a configurar la causa del reclamo de daños. Consecuentemente, debe probarse el nexo causal, el daño emergente o los bienes que entraron al patrimonio y se perdieron por consecuencia del incumplimiento contractual, y asimismo lo que se dejó de percibir o lucro cesante, por ejemplo, las rentas, intereses o frutos dejados de percibir. Veamos ahora el tema de la previsibilidad del daño. El Código de Andrés Bello, que figura como base del Código Civil de El Salvador y de muchas repúblicas, al igual que el Código de Napoleón y la jurisprudencia anglosajona, reconocen el principio de la previsibilidad del daño contractual. El artículo 1429 del Código Civil de El Salvador recoge este principio. Vamos ahora a hablar de la buena fe. Las personas deben ajustar su conducta a la buena fe, tanto en la formación del contrato como en su ejecución. Su infracción genera responsabilidad contractual. Díaz Picasso afirmaba que el artículo 1258 del Código Civil deja claro que los deberes accesorios derivados de la buena fe o de los usos de los negocios, como pueden ser los deberes de información o deberes de protección, son también deberes contractuales, cuya violación genera una responsabilidad que es estrictamente contractual, lo que denota sin más la falta de solidez del punto de vista comentado.
Por eso hay que entender que cualquier incumplimiento de estos deberes accesorios integrados en la relación contractual genera también una responsabilidad contractual. Entre estos deberes accesorios de conducta integrados en la relación contractual se encuentran, muy especialmente, los llamados deberes de información y los deberes de protección. Continúa diciendo que con el nombre de deberes de protección conoce la doctrina moderna aquellos que tienen por objeto evitar los riesgos o la eventualidad de daños que en la ejecución de la protección contractual puedan producirse entre una de las partes contractuales, por ejemplo, medidas de higiene y seguridad en el trabajo, o en el posterior uso de la presentación una vez que haya sido ejecutado. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña ha acogido esta doctrina. Ahora hablaremos de la teoría de los actos propios. Por acto propio se entiende que las personas deben ajustar sus conductas a ciertos parámetros y aceptar las consecuencias de sus actos. El acto es la expresión indiscutible del consentimiento de un sujeto por aquel se crea, modifica o extingue un derecho, generando una situación jurídica y moldeando la vida de su autor. La expresión venire contra factum proprium o venir contra los propios actos ha sido objeto de análisis en el derecho civil y administrativo. La teoría de los actos propios ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia salvadoreña. De hecho, dicha doctrina reconoce que la Cámara de lo Civil de la primera sección del Centro consideró que la teoría no está expresamente reconocida en la ley, pero que para superar ese vacío echó mano del artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Vamos ahora a hablar de la vinculación entre el derecho administrativo y el contrato. La relación entre el derecho administrativo y la formación del contrato y su ejecución ha sido reconocida en doctrina y también por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia marcada bajo la referencia 183-CAC-2017, pronunciada a las 9:56 del 5 de marzo de 2018. Los comerciantes y también los consumidores están vinculados por prescripciones jurídicas establecidas en leyes de derecho privado y también de derecho público en la celebración y ejecución de los contratos. Esto constituye la práctica jurídica, aunque académicamente todavía se efectúe la separación entre ambas ramas del derecho. En dicha resolución se argumentó lo siguiente: la contratación moderna reconocida por la doctrina y jurisprudencia internacional que aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, por sus siglas CENUSI, ha recogido la imbricación del contrato comercial y leyes administrativas. La teoría del contrato en ella contenida puede aplicarse a otros contratos. Prueba de ello el artículo 35.1 de la CENUSI. Ha sido interpretado y aplicado en el sentido que establece que las partes pueden acordar que el bien presente características especiales o el cumplimiento de cierta normativa, que para el procedimiento de su conformación se respeten determinadas reglas técnicas y leyes laborales, el respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras de maquilas, etc. También puede suceder que las partes no hayan acordado expresa y literalmente una regla a cumplir, pero que su exigencia sea conocida o debía haber sido conocida por constituir una directriz aplicable a un sector del comercio en un lugar determinado. Artículo 9 de la CENUSI. Corte Suprema de Austria del 27 de febrero 2003. Caso del pescado congelado. Y Corte Suprema Alemania, 8 de marzo de 1995, que sería el caso de los mejillones de Nueva Zelanda. Vemos que la jurisprudencia extranjera de renombre reconoce esta posición jurídica.